Bienvenidos de nuevo. Ya saben que me encanta tenerlos por aquí, compartir un ratito juntos y hablar de esos temas que nos encantan. Hoy, como ya habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a meternos de lleno en uno de los dúos más comentados y que más furor causan en el mundo de la actuación turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la pregunta que ha estado rondando en la cabeza de muchísimas personas es justamente esa: ¿son Kerem Bürsin y Hande Erçel solo mejores amigos, o hay algo más, algo de amor, entre ellos? Es una duda que ha generado debates, especulaciones y, seamos sinceros, muchas esperanzas entre sus fans. Así que prepárense, porque hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos, o al menos todo lo que se rumorea, sobre esta conexión tan especial. Y antes de empezar con toda la carnita, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido y a ustedes no se les escapa nada de lo que subo. Ya dicho esto, empecemos con este misterio. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, o como la conocemos aquí, Me robaste el corazón, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue algo que saltó a la vista incluso a través de la pantalla. Sus personajes, Serkan y Eda, se enamoraron de una forma tan convincente, tan apasionada, que era difícil para el público no fantasear con que esa magia traspasara los sets de grabación. Y la verdad sea dicha, la forma en la que interactuaban fuera de cámaras, en entrevistas, en redes sociales, solo alimentó aún más esas especulaciones. Se mostraban juntos en eventos, comentaban las publicaciones del otro con emojis y palabras cariñosas, y siempre se defendían mutuamente ante cualquier crítica. Para muchos, esto era la prueba irrefutable de que su relación iba más allá de una simple amistad profesional. Eran cómplices, se reían juntos, se apoyaban, y esa conexión se sentía genuina. Los fans crearon hashtags, apodos para ellos como pareja, y se volvieron uno de los dúos más esperados en cada aparición pública. Pero claro, en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad y el romance a veces puede ser difusa, o puede ser utilizada como una estrategia de marketing muy bien lograda. Siempre existe la pregunta de hasta qué punto lo que vemos es real y hasta qué punto es parte de la construcción de una imagen pública. Y en el caso de Kerem y Hande las opiniones estaban divididas. Por un lado, teníamos a los Kerem Hande believers, que veían en cada gesto, en cada mirada, la confirmación de un amor naciente. Para ellos la forma en que se protegían, la manera en que uno defendía al otro, las sonrisas que compartían, todo indicaba que había algo más que compañerismo. Pensaban que esa conexión en pantalla era tan fuerte porque se alimentaba de una conexión real fuera de ella. Y no se les puede culpar, sus interacciones eran realmente adorables. Por otro lado, estaban aquellos que mantenían una postura más cautelosa. Señalaban que es común que los actores desarrollen una gran amistad en proyectos tan intensos como una serie que los tiene juntos por meses, filmando largas horas y compartiendo experiencias únicas. A veces la química en pantalla es simplemente el resultado de un gran talento actoral y una excelente dirección. Y es cierto, muchos actores que trabajan juntos en dramas románticos terminan siendo muy buenos amigos, y eso no significa que siempre haya romance. Sin embargo, las cosas se pusieron más interesantes cuando empezaron a surgir rumores más concretos, y luego, incluso, confirmaciones veladas. Hubo un tiempo en el que ambos estaban en pareja con otras personas, y las especulaciones sobre ellos eran más sutiles. Pero a medida que ambos pasaron por rupturas sentimentales con sus respectivas parejas, los rumores sobre Kerem y Hande se intensificaron de nuevo. Se les veía juntos en más ocasiones, se rumoreaba que vacacionaban en los mismos lugares, e incluso hubo quienes decían que se habían mudado juntos. En algún momento se publicaron unas fotografías de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en una cafetería, y esa fue una de las pruebas que más revuelo causó. Se les veía relajados, charlando, y las imágenes transmitían una cercanía que muchos interpretaron como más que amistad. En ese momento, la prensa turca estaba muy pendiente de cada movimiento de ambos. La presión mediática era inmensa. Cada vez que salía una foto, cada vez que hacían un comentario, los periodistas y los fans querían saber la verdad. Y ante esta situación, ellos optaron por un camino que, si bien no confirmaba explícitamente un romance, tampoco lo negaba de forma rotunda. A menudo respondían con evasivas amables, sonrisas y un «somos buenos amigos». Pero para muchos esa respuesta ya no era suficiente. La expectativa era alta, y cuando las cosas se vuelven tan públicas, el público siente que tiene derecho a saber. El hecho de que nunca desmintieron.
De manera tajante o al menos de una forma que dejara claro que no había nada más, hizo que la esperanza de un romance persistiera. Además, vale la pena mencionar que a lo largo de los años, tanto Kerem como Hande han sido bastante reservados con su vida privada. No son de los que exponen cada detalle de su día a día en redes sociales. Esto, por un lado, puede generar más misterio, pero también indica que valoran su intimidad. Así que cuando empezaron a surgir estos rumores más fuertes, su silencio o sus respuestas ambiguas podían interpretarse de muchas maneras. Hubo momentos en los que las declaraciones de Kerem Bürsin daban pistas. Por ejemplo, en alguna entrevista, al preguntarle sobre Hande, podía referirse a ella con un cariño especial, hablando de la química que tenían y de lo bien que se entendían. Estas palabras, aunque dichas en un contexto profesional, sonaban muy profundas y sinceras, lo que alimentaba aún más la idea de que había algo más. Por otro lado, Hande Erçel también ha tenido sus momentos. En ocasiones ha respondido a preguntas sobre Kerem con una sonrisa pícara o un gesto que dejaba la puerta abierta a la especulación. Y seamos honestos, en las redes sociales, sus interacciones a veces parecían más que simples intercambios entre amigos. La línea de tiempo de estos rumores es larga y llena de pequeñas pistas. Después de Senkalkam, siguieron viéndose en eventos y ocasionalmente compartiendo publicaciones que dejaban entrever que mantenían contacto y una buena relación. Pero la gran pregunta a la que nadie ha podido responder con total certeza, es si ese contacto se limitó a una amistad o evolucionó hacia algo más. Y aquí es donde entramos en la especulación, pero una especulación basada en lo que el público y los medios han observado. Han pasado por etapas de intensa cercanía, momentos de aparente distancia, y luego de nuevo cercanía. Esto puede ser típico de amistades sólidas que van y vienen en intensidad, o puede ser el reflejo de una relación que intenta mantenerse discreta. Pensemos en la presión que deben soportar. Son dos personas públicas admiradas por millones, y cualquier movimiento que hagan es analizado al milímetro. Si estuvieran en una relación, el interés mediático sería aún mayor, y quizás optaron por mantenerla en privado por esa misma razón, para protegerla. También es posible que la relación haya tenido sus altibajos. La vida misma es así, ¿verdad? Las amistades pueden pasar por fases y las relaciones románticas ni se diga. Lo que sí es innegable es que existe un vínculo muy fuerte entre ellos. Ya sea de amistad profunda o de amor, esa conexión es palpable. En un mundo donde a veces las relaciones públicas son puro marketing, lo que Kerem y Hande han mostrado, o lo que hemos interpretado, tiene un aire de autenticidad. Esa forma en que se miran, el apoyo mutuo que se brindan, la manera en que sus personalidades parecen complementarse, es algo que traspasa la pantalla y llega a los fans. Y es precisamente esa dualidad lo que hace que este tema sea tan intrigante. Si fueran solo amigos, sería una amistad realmente especial. Si fueran algo más, sería una relación que han sabido manejar con una discreción admirable. Sea cual sea la verdad, lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin y Hande Erçel comparten una conexión que va más allá de lo profesional y que ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo. Así que, para resumir un poco este viaje de especulaciones y observaciones, habíamos visto la increíble química en pantalla que generó las primeras chispas de rumores. Hemos analizado sus interacciones públicas, las entrevistas, las redes sociales, y cómo estos pequeños detalles alimentaron la esperanza de un romance. Hemos considerado la presión mediática y la privacidad que ambos valoran, lo que podría explicar la falta de confirmaciones explícitas. Y al final del día, hemos llegado a la conclusión de que, si bien no tenemos una respuesta definitiva, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable, ya sea como mejores amigos inseparables o como algo más. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos aclarado un poco el panorama, o al menos les hayamos dado algo en qué pensar. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Son solo mejores amigos, o hay amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de estas historias del mundo del espectáculo.
Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.